Bueno, bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos en un conversatorio más de nuestro Instituto de Investigación en Humanidades, Gerardo Pagés, que es el único instituto de investigación en humanidades que funciona dentro de un colegio preuniversitario. Es una experiencia que existe desde finales de los 90, 80, también con momentos, digamos, de reinvención y refundación, pero es el único instituto de investigación que funciona en un colegio preuniversitario como el Colegio Nacional de Buenos Aires. Así que en ese marco, y en un día también muy particular, porque bueno, hay paro de la docencia universitaria y es un paro muy fuerte debido a la situación que estamos atravesando, pero en ese contexto tan complejo y nunca más oportuno este conversatorio que ofrecemos hoy para toda la comunidad del Colegio Nacional de Buenos Aires, es decir, alumnos, docentes, padres, madres, familias, exalumnos, graduados, exprofesores, para toda esa vasta comunidad que luego ve nuestros conversatorios también por nuestro canal de YouTube, el canal del Instituto. Hoy recibimos, para hablar de comunidad y precarización en la cultura contemporánea, al doctor Cristian Molina, un querido colega, a quien paso a presentar para después darle del todo la palabra. Es doctor en Humanidades y Artes, con mención en Literatura y Magíster en Literatura Argentina por la Universidad Nacional de Rosario. Es profesor titular de Literatura Europea 2 en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional del Rosario. Es investigador adjunto del CONICET, director del Centro de Estudios de Otras Literaturas, vicedirector del Instituto de Estudios Críticos en Humanidades y subdirector del posgrado en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Se ha desempeñado como editor de varias y múltiples publicaciones académicas, curador del Festival Internacional de Poesía de Rosario, que acaba de tener una importante distinción, coordinador general del mismo en el 2022-2023. Acaba de estar nominado con una mención honorífica, digamos, dentro del premio de la Fundación Conex. Y ha publicado el libro Relatos de Mercado, Literatura y Mercado en el Cono Sur y numerosos artículos múltiples sobre la relación entre literatura argentina y otras literaturas. Y ha escrito también, que es muy interesante, su trabajo de libros de ficción, blog, Guachibuc, Machos de Campo, Sus bellos ojos que tanto odiaré, Poesía Molotov, para nombrar algunos de ellos, y en este momento prepara su próximo libro, que acaso yo ya vi la tapa en las redes, ya vi la tapa en las redes, Precaria Dispersión, Estudios Argentinos sobre otras literaturas, que leeremos prontamente y con mucho interés, porque justamente, bueno, nos compete la relación también de nuestra argentinidad con las literaturas de otras geografías. Así con mucho placer recibimos esta tarde y le doy la palabra a mi querido colega Cristian Molina, que nos visita hoy en nuestro conversatorio. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Walter, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, a vos, al Instituto de Investigación en Humanidades. La verdad es que estoy contento de esta invitación y de poder participar en un día que, como decías, es bastante complejo. Después me voy a referir un poco porque además tiene que ver un poco con el título que le dimos a esta charla, conversatorio que vamos a abordar, ¿no? Que se titula Comunidades precarizadas en la cultura contemporánea. Cultura contemporánea en un sentido muy amplio y pensando también en relaciones entre literaturas. Esa es más o menos la idea que les traje para compartir. Eh, pero bueno, antes de empezar, me gustaría reponer algunas cuestiones en relación con esto que estoy trabajando, empezando a trabajar ahora, y que tiene que ver con que la problemática, por un lado, de la comunidad, pero también la problemática de la precarización se me presentó por primera vez en un seminario de posgrado que dicté en la maestría en literaturas comparadas de la Universidad Nacional de La Plata. Era un seminario específico de esa maestría que tenía que ver con el problema de las literaturas escritas desde la periferia. Así se denominaba el seminario en general. Pero a partir de entonces muchos de estos problemas me empezaron a acompañar
en el trabajo, ¿no? Y empezaron a aparecer, bueno, aquí la veo a Cristina Sosa que se conectó y su tesis también trabaja con la cuestión de la comunidad en torno de la revista Orsay en otra dirección, pero bueno, ¿no? Se me ha ido presentando este problema en distintos niveles. Pero también este problema se relaciona con algunas cuestiones que nosotros venimos trabajando desde el CEOL, que es el Centro de Estudios en Otras Literaturas, y en la línea del IECH, del Instituto en Estudios Críticos en Humanidades, de acá de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Humanidades y Artes, que tiene que ver con cierta reconfiguración de los planteos en torno al poder de las literaturas y de las culturas entre sí, pensadas no tanto desde la dicotomía dura entre centros y periferias, sino desplazado hacia esta idea de una precarización mundial de la que darían cuentas estas relaciones, ¿no? Reconfigurado más o menos en esa línea de trabajo, y que un poco va de eso el libro que mencionaba Walter, que está ahí un poco por aparecer ahora en agosto, dentro de unos meses, por ediciones, por Vera Cartonera, que es una editorial de la UNL, que es parte de Ediciones UNL, ¿no? Además. Y el año pasado también presentamos con Lucía de Leone un proyecto de investigación que se tituló Comunidades sexogenéricas precarizadas en el cine y las literaturas contemporáneas del Cono Sur. Ese proyecto fue adjudicado por agencia, pero está pendiente de resolución, porque como ustedes saben, estamos atravesando justamente un proceso de precarización del sistema científico tecnológico nacional, y esa resolución está pendiente, así que esperamos que pueda ser adjudicado finalmente, y efectivamente, aparentemente sí, se va a resolver, pero ojalá que así sea dentro de poco. Y en este sentido no puedo dejar de pensar que estamos en un día muy particular también, en donde también lo que se pone en evidencia es la precarización en un sentido eh, general, como una dimensión cultural que es parte de un dispositivo de poder, ¿no? Y que es parte de un dispositivo de poder de larga duración, que no es nuevo, no es contemporáneo meramente ese dispositivo de poder, sino que atraviesa una larga duración. Ahora me voy a referir a eso, pero que también este conflicto del paro docente nacional y en esta situación en la que estamos forman parte de esos procesos de precarización de un mismo dispositivo de poder. Ojalá que se resuelva el conflicto, pero anticipándome un poco a eso, les diría que lo que las ficciones y los problemas que estoy abordando y que vamos a ver en breve dan cuenta de que en realidad es un problema que no se ha resuelto desde por lo menos el siglo XVI, de modo que, y desde por lo menos el auge y los inicios del capitalismo, podríamos decir, entonces, e incluso antes, pero no es una temporalidad en la que yo trabaje con comodidad, y entonces no me refiero tanto a esa otra temporalidad. En este sentido, antes de empezar, quiero compartir con ustedes un PowerPoint que preparé para ir por lo menos planteando algunos problemas rápidamente, y que después tengamos un tiempito también para charlar entre nosotros. Digamos, ¿de qué vamos a trabajar o sobre qué vamos a trabajar? Un poco estos son los términos claves con los que vamos a trabajar: precarización, dispositivo de poder, comunidades, en tanto lazo con otros, eso después lo vamos a especificar, y son textos, películas, series, murales y fotografías en formatos diferentes, de culturas diferentes, que se ponen en relación a partir de este objeto un poco transversal a todas las culturas. Y lo que ponen en evidencia son comunidades en tanto lazos con otros, que son migrantes, amantes, trabajadores, artistas, marginados y pueblos fumigados también, ¿no? Un poco esa constelación de problemas es el que abren estas ficciones, imágenes, textos, series, murales incluso, ¿no? Em, y como ustedes habrán notado, desde entrada planteamos la existencia
de un dispositivo de poder, y un dispositivo en los términos en los que Giorgio Agamben define el dispositivo. No voy a leer esto porque me parece que ya ustedes lo pueden ir leyendo y sería redundante, pero en los términos en que Giorgio Agamben lee en Foucault esta idea de dispositivo, ¿no? Como prácticas, discursos y saberes que se dirigen a la creación de cuerpos eh, que les hacen asumir alguna identidad y que presuponen una libertad, pero como parte de un proceso de sujeción a ese dispositivo de poder, ¿no? Entonces dice Agamben, leyendo a Foucault, que ese dispositivo es una máquina de gobierno. Lo que me interesa de estas definiciones o de estas problematizaciones del dispositivo es que Agamben entiende este término que toma de Foucault en la fase actual del capitalismo como relacionado con una serie de engranajes y de prácticas económicas y tecnológicas al mismo tiempo que trabajan sobre las subjetividades a partir de procesos de desubjetivación y que conllevan en sí mismo una sumisión a un dispositivo de poder, ¿no? Eso me interesa mucho porque aparece en varias de las ficciones analizadas esos nudos entre economía, tecnología, procesos de desubjetivación que generan lo que podríamos pensar como, que generan, digamos, procesos de precarización. ¿Qué es esto de la precarización? ¿No? Bueno, ese término lo tomo de un texto de Judith Butler que se titula Vida precaria, el poder del duelo y la violencia. Y para decirlo rápidamente, ahí lo pueden leer en pantalla, parte de lo que presupone es mucho más amplio, por supuesto, el ensayo, es que en las modernas sociedades, en las sociedades contemporáneas, en las sociedades actuales, Judith Butler ahí está pensando, por ejemplo, en el 11 de septiembre en Estados Unidos y lo que pasó y todo lo que pasa con el proceso de las relaciones entre Estados Unidos y Oriente, pero es mucho más extendido a muchos más problemas que ese. Piensa cómo aparecen, cómo se exponen determinados cuerpos y determinados rostros que conllevan procesos de mayor visibilización e invisibilización, incluso de aquellos que los transforma en humanos, ¿no? Entonces ella habla acá, en este fragmento, de dos formas normativas en que ese dispositivo de exhibición de los otros, de los rostros, de imágenes y de cuerpos de los demás, opera mediáticamente y opera en las imágenes que circulan en la cultura en general. Ella dice, de alguna manera, que hay dos maneras fundamentales. Una es tratando de mostrar que ese rostro que se muestra tiene algo de inhumano que es condenable de por sí. Y la otra es directamente quitarle cualquier rastro de humanidad, de tal manera que si se produce un asesinato o si se produce la muerte de ese otro, no importe o no trascienda porque no tiene nada de humano, ¿no? Es decir, se minimiza, se subvalora lo humano, se muestra lo inhumano de un rostro, o por el contrario, se le quita todo rasgo de humanidad, ¿no? Butler piensa que de esta manera hay vidas que importan y vidas que no importan en estos dispositivos, y que esa es la jerarquización que se establece desde estos dispositivos, es decir, vidas que están, por lo tanto, más o menos expuestas al riesgo de morir. Eh, Butler hace una distinción ahí de términos. La idea de precariedad supone que todos estamos en riesgo de muerte siempre, que la vida está en riesgo de muerte, por eso la vida es precaria, pero que el poder lo que hace es precarizar unas vidas en detrimento de otras. Es decir, poner en mayor riesgo de muerte y en mayor exposición a la muerte a unas vidas frente a otras. Y esa es la jerarquización. Y lo hace a través de estos procedimientos normativos que aparecen en las imágenes que se construyen. Entonces, de alguna manera lo que estoy tratando de ver y lo que vamos a ver es esto, ¿no?
cómo este dispositivo, como forma de gobierno en las culturas contemporáneas, instituye procesos de precarización que hace que unos sujetos estén más expuestos a morir que otros y que por lo tanto se instituyan relaciones entre esos sujetos y entre esos otros que son también precarias y que están atravesadas por esos procesos de precarización. Después me voy a referir a la comunidad cuando empecemos a trabajar con las cuestiones más puntuales. Pero como yo le decía, este dispositivo de poder precarizante no es algo nuevo, sino que procede de un largo derrotero en la imaginación cultural, por lo menos de Occidente, eh, y las ficciones con las que yo voy a trabajar o con los que voy a traer acá un poco más adelante, no son tanto una novedad dentro de este dispositivo, sino una actualización de un proceso de precarización, la seña, el síntoma de una actualización de un proceso de precarización que opera en el mundo contemporáneo, en el mundo actual, en el presente, para decirlo de alguna manera. Porque, como les decía antes, este dispositivo tiene una larga data, tiene una larga duración. Por ejemplo, podemos ubicar algunos de los problemas que aparecen en las ficciones actuales y tomándolo al azar, no por una cuestión particular, el texto de Tomás Moro, Utopía, ¿no? En ese texto aparecen ya configuradas operaciones de precarización que se operan como formas de gobierno. Por supuesto que es en el género de la utopía, pero podría ser extendido a otras textualidades del contexto del Renacimiento europeo que no necesariamente sean una utopía y ni tengan la forma de un diálogo filosófico como tiene, digamos, Utopía de Tomás Moro, ¿no? Em, pero sí es cierto que ahí se configuran algunos engranajes que reaparecen en el presente, ¿no? Primero porque aparece una jerarquización económica política que contrapone dos modelos, ¿no? Es decir, la utopía, la existencia de utopías con sus ciudades perfectas desde el punto de vista que enuncian los personajes de utopía, eh, oficia un poco jerarquizando, pero también oponiéndose a otro sistema que es jerárquico en sí mismo, ¿no? Eh, Mor opone utopía, opone la organización de ese país a la configuración de las monarquías europeas del siglo XVI, particularmente la inglesa, por ejemplo, y señala la diferencia entre una sociedad, la monárquica, que está constituida para la guerra y por lo tanto lleva los cuerpos de sus propios súbditos a la guerra y los expone a la guerra y a la muerte para anexar otros territorios, frente a las monarquías de utopía y a las formas de gobierno de utopía, que en realidad solo van a la guerra en casos extremos, pero no llevan a sus propios súbditos y a los propios habitantes del país a la guerra, sino que establecen distintos sistemas, muchas veces a partir de mercenarios, y esto nos sumerge en algo fundamental del Renacimiento, pero no me voy a meter ahí porque sería detenerme mucho en algo que no quiero detenerme ahora, que están peyorativamente tratados también. Son casi los bárbaros, los que están por fuera de Utopía, que son usados para la guerra a través de un sistema pago, ¿no? Quiero decir que una forma de gobierno y la otra operan una jerarquización de los cuerpos con los que entran en relación y que son usados para la guerra también. En un caso para anexar territorios, y en donde uno puede ahí ver la historia del imperialismo eh, naciente, digamos, a partir del descubrimiento de América. De hecho, el texto es parte de ese imaginario del descubrimiento de nuevos mundos, del que empieza a participar fuertemente toda una tradición desde ese momento en adelante.
que está muy relacionada con la expansión europea en América Latina, ¿no? Pero el otro dispositivo de guerra también opera una jerarquización entre aquellos que forman parte de Utopía y los que están allende de Utopía, que serían unos bárbaros, ¿no? Y hay otro sistema de jerarquización que opone esas dos formas de gobierno y que tienen implicancias en las formas de relación. Uno está constituido en torno de la propiedad privada y el otro en torno de la propiedad común, ¿no? Desde los inicios del capitalismo uno puede ver que esa tensión entre pensar una lógica de gobierno y de ordenamiento de lo social en torno de la propiedad privada o la propiedad en común está ahí, no es nada nuevo, digamos, nada que tenga que ver con un problema que se desarrolló a partir ni del socialismo, ni del comunismo, ni del marxismo. Estaba ya en el siglo XVI esta tensión y este problema. ¿Cómo organizar una sociedad en torno de la propiedad privada o en torno de el bien público, el bien común, lo común, ¿no? Y sin embargo, ahí también se operan jerarquizaciones, en tanto en un sistema como en el otro, ¿no? Y que llevan en los dos sistemas procesos de precarización muy fuertes. Tomás Moro critica la propiedad privada en ese libro porque dice que genera desigualdad social, hace que unos individuos tengan más que otros desde el punto de vista económico. Pero la propiedad común que propone no está exenta de jerarquizaciones, la propiedad común de Utopía. Hay una fuerte jerarquización sexogenérica en donde los hombres ancianos tienen el poder detentan, perdón, un poder sobre el resto de la población, mujeres, niños, y la organización es piramidal en torno esa, eh, de esa configuración que aparece allí, ¿no? Esto tiene que ver con cuestiones que están dando vuelta en la época, tampoco me voy a meter demasiado ahora, pero sí quiero señalar que ni un dispositivo ni el otro están exentos de estos procesos de precarización, en donde unas vidas valen más que otras o unas vidas se ponen a jugar en el terreno de una jerarquización un poco mayor. Es por eso que les digo que estos problemas que aparecen en las ficciones actuales responden a una larga duración. Por supuesto que no entran a jugar en el marco de la expansión europea, como la dice José Luis Romero sobre América Latina, sino en los procesos de una cultura contemporánea globalizada y hoy ya en un contexto de posglobalización, ¿no? Donde la cultura capitalista se ha transformado. Hay varios textos, Boltanski y Chapeló, por ejemplo, hablan del nuevo espíritu del capitalismo, en donde el capitalismo ha dejado de ser productivista y se ha transformado en financiero, y eso presupone una configuración de las lógicas del capitalismo y de las lógicas del poder capitalista, y tampoco es algo notable, tampoco esto que presuponían estos textos del Renacimiento como utopía, tampoco la novedad tiene que ver con lo espacial en los textos más contemporáneos, sino que lo que se pone a jugar en muchas textualidades, más que lo espacial, tiene que ver más con el tiempo y con la temporalidad. Es decir, el dispositivo de poder está focalizado no tanto en anexar tierras como en operar sobre el tiempo. Y eso aparece fuertemente en las series, en las películas sobre todo, pero también en los libros y en las textualidades literarias. Por lo tanto digo, hay una larga duración, hay una continuidad, pero hay una inflexión y hay diferencias bastante importantes en estas configuraciones. ¿Cuáles son esos objetos con los que estoy trabajando? Son muchos, son variados, son bastante diferentes entre sí y son heterogéneos. Son heterogéneos desde el punto de vista de los formatos, heterogéneos desde el punto de vista de las estéticas, heterogéneos desde el punto de vista de los procesos de precarización que los atraviesan. Pero bueno, como verán, esas ficciones
son estas: Besoin de Virginie Despentes, tanto el libro como la película, Les Chansons d'amour de Christophe Honoré. Estoy trabajando también con Jean-Philippe Toussaint, Fuir o Huir, Todos los nombres de Saramago, Daniela Ferrier, Petit traité sur le racisme, Joe Gilberto Noll. Estoy trabajando con Lorgi, que es el libro que está ahí, pero también con Berkeley en Velasco. Estoy trabajando con A Vista Particular de Ricardo Licias, con 3%, la serie 3%, la serie brasileña, que está en Netflix hasta el día de hoy disponible, con Carandirú, con todo el fenómeno de los saraos, de las literaturas de las periferias brasileñas que emergió contemporáneamente y actualmente, donde hay, nada, por ejemplo, exponentes como Ferrés, eh, que hoy, digamos, se destacan portando en sí, digamos, esta lógica de la literatura y de las escrituras de las periferias. Sigo y después estoy trabajando con el cine de Campuzano, con Rodrigo Rey Rosa, Cárcel de Árboles, con Traficantes de Sueños, la película Traficantes de Sueños, mexicana, con Diamel El Tit, Mano de Obra, con Gabriela Cabezón Cámara, La Virgen Cabeza, con Ocupas, la serie, con otros libros también de Gabriela Cabezón Cámara y de Damián El Tit, que acá no están. Y también con lo que llamo las ficciones de los pueblos fumigados, que son muchas. La película francesa Goliat, por ejemplo, con Percy y Goliat, que es una película de Netflix que recientemente sale al aire, pero también con muchas películas argentinas sobre este problema, em, como Respira, Tierra Roja, Legítima Defensa, El Rocío, Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva, Pueblo Verde, digamos, son documentales, pero también películas de ficción. Y El Mundo según Monsanto, que también es un documental francés a propósito de la cuestión de los pueblos fumigados. Por supuesto que no me voy a detener en todo este magma de películas, series y textualidades hoy porque sería inagotable, pero sí me voy a detener en tres casos brevemente, rápidamente, para que después de última podamos charlar y conversar a propósito de lo que más o menos aparece allí. Quisiera arrancar con un libro de Daniela Ferrier, que se titula Petit traité sur le racisme, Pequeño Tratado sobre el Racismo, que descubrí en 2022 navegando en una biblioteca digital de acceso gratuito de Quebec, a la que pueden acceder ustedes y que está especializada en francofonía, la Bibliothèque des Amériques, de Le Centre de la Francophonie des Amériques. Se trata de un libro que fue publicado incluso en 2022 por Daniela Ferrier, que ustedes saben que ya es un escritor consagrado, que forma parte de la Academia Francesa. Después nos vamos a detener de esto, que viene escribiendo obra ya desde hace mucho tiempo. Pero me interesaba en particular este libro de Daniela Ferrier porque tiene mucho que ver con lo contemporáneo, con lo actual, resituándolo desde el problema del racismo, como también toda su obra lo aborda de alguna manera, pero este tenía algunas cosas que me interesaban particularmente. Ustedes saben además que Daniela Ferrier pertenece a la diáspora del pueblo haitiano que durante la década de los 60 emigraron a Estados Unidos, Europa y Canadá, producto de regímenes totalitarios que estuvieron como aparato de control una persecución política bastante intensa, con una enorme cantidad de muertos en Haití, ¿no? El padre de la Ferrier era subsecretario de Industria y Comercio y tuvo que irse al exilio por razones políticas. La Ferrier vuelve a la isla pocos años después, pero piensa que está dentro de las listas negras del régimen porque asesinan a uno de sus amigos y decide volver al exilio, ¿no? Es interesante, lo que me va a interesar ver después es cómo esta posición del exilio de la Ferrier tiene
un trazo diaspórico en relación especialmente con este libro, ¿no? Y es interesante reparar en el prefacio, que es la cita que ustedes tienen ahí del libro, que lo traduje para las clases hace mucho tiempo, es una traducción muy, muy precaria, para usar una palabra que tenga que ver con la charla. Eh, pero lo que me interesa es que él plantea allí una posición situada ante el realismo, ante el racismo, perdón, ¿no? Ante el racismo como un modo de relación y al mismo tiempo como un modo de trazar una relación entre heterogéneos, dada por un rasgo étnico o de color de piel, en este caso en particular, ¿no? Digamos, todo, y ahí está, para reponer el otro término que nos faltaba acá explorar, la comunidad, ¿no? En las teorías contemporáneas y en los debates contemporáneos de sobre la comunidad, de Nancy, Blanchot, Espósito, Tikkun mismo, digamos, hay varias, Agamben también, incluso Barthes. La comunidad no es tanto un conglomerado de igualdades que tienen algo en común, que todo lo que los une es algo en común, sino que es una relación entre heterogéneos. La comunidad presupone la relación con otros, con un otro que es radicalmente distinto, y por lo tanto la comunidad se instituye en ese lazo mismo con ese otro. Es decir, la comunidad no es una relación entre iguales, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Pensaba, ya que estamos hablando de imaginarios contemporáneos, en la serie de Walking Dead, ¿no? Uno presupondría que ahí la comunidad estaría, ahí la comunidad de los humanos sería mucho más fácil que la comunidad con los muertos vivos, y que donde estaría la comunidad sería entre los humanos. Y en realidad lo que vemos es que lo que pasa entre los humanos en esa serie es que la comunidad falla todo el tiempo, porque hay distintas formas de relacionarse entre esas heterogeneidades que presupone la noción misma de humanidad, que en todo caso donde hay un conglomerado mucho más compacto es en el caso de los muertos vivos, ¿no? Pero hasta ahí no más, porque en las últimas temporadas de The Walking Dead hay muertos vivos con características distintas. Entonces, quiero decir, lo que aparece como comunidad, y ahí una comunidad entre los vivos, pero entre los vivos con los muertos vivos también, es el lazo mismo que se instituye. Y que hace que la comunidad, o esa suerte de aspiración a unirse, a entrar en relación, todo el tiempo entre con una falla constitutiva y demuestre su propia nada, ¿no? Lo que se demuestra es la precariedad misma de ese lazo con el otro y con los otros, ¿no? Entonces, digo, la manera en la que define al racismo acá Laferrière tiene que ver con esta idea de comunidad. Primero porque plantea que cuando habla de racismo no habla del racismo, de todo el racismo del planeta Tierra, sino que habla del racismo situado, localizado en Estados Unidos, y eso plantea ya una posición desde donde mirar localizada un problema de lo universal, ¿no? Y que presupone una tensión ante eso. De hecho, en otra parte, y esto me interesa muy, muy bien, que es esta otra cita, es interesante porque acá dice, bueno, cuando yo hablo de blanco no hablo de todos los blancos y cuando hablo de negro no hablo de todos los negros, ¿no? Por lo tanto, cuando hablo del racismo no hablo de todo el racismo, sino del racismo tal como se da en esta situación en la que estoy hoy, ¿no? Aunque por supuesto él está mirando el problema de Estados Unidos porque estuvo en Estados Unidos, estuvo en Canadá, digamos. Eh, pero está hablando del racismo en Estados Unidos por algo muy particular, ¿no? Porque este libro fue escrito, podríamos situarlo ya, después de que en mayo de 2020
se produjera en Estados Unidos el asesinato de George Floyd, ¿no? Digamos, del afrodescendiente que fue asesinado y acribillado por dos policías que tenían rasgos raciales completamente distintos, eran blancos, y que condujo a la muerte en un exceso policial sin precedentes que fue filmado y que fue transmitido mediáticamente por todos Estados Unidos y que generó una ola de reacción. ¿Se acuerdan ustedes que incendiaban patrulleros, comisarías, ¿no? Y que puso en jaque a la administración Trump en ese momento, además, ¿no? Entonces quiero situar esta escritura en ese momento, es decir, lo que está viendo Danila Ferrier de alguna manera es ese racismo que está ahí latente en Estados Unidos, que hace que unos sujetos por su color de piel sean más expuestos a la muerte que otros y por lo tanto sean precarizados, y al mismo tiempo la pregunta, conociendo a la Ferrier, que uno se hace, digamos, es hasta qué punto la Ferrier no está también ahí, instituyendo la pregunta por una sobreprecarización con la que se enfrentan las comunidades afrodescendientes haitianas que escaparon de una persecución política también por dispositivos policiales y paramilitares y se enfrentan ahora a ese mismo racismo en otro lugar, también dispuesto por mecanismos policiales persecutorios desde otro lugar, ¿no? Y lo interesante es que ese dispositivo de poder y de precarización en un movimiento que va haciendo el texto, que es un texto que también es heterogéneo y comunitario, en el sentido de que no es un texto de un género definido. Hay poemas, hay pequeñas crónicas, hay relatos autobiográficos que se van entrelazando y mezclando entre sí a lo largo de todo el libro, ¿no? Ese montaje de textualidades diferentes es también un montaje entre tiempos heterogéneos, entre tiempos distintos, porque lo que aparece es cómo en ese dispositivo de racialización que precariza a la población negra estadounidense se anuda el sistema económico a partir del esclavismo, ¿no? Vamos a leer algunos 2 o 3 poemas para que podamos entender esto de una manera un poco más fácil, que ustedes ahí poemas y otro que no es un poema. Pero, bueno, el racista no es solo un policía blanco que dispara sin previo aviso a un joven negro, él también es un ciudadano honesto que le hace entender a este joven negro que no hay nada que saber de lo que él sabe hacer, ¿no? Nuevamente acá, una jerarquización basada en el color de piel. Pero acá aparece algo que es interesante, que es como Danila Ferrier, que es algo que va a aparecer después en las otras ficciones, por eso traigo y me quiero detener en este poema. 9 minutos 29, América se volvió loca esa noche. Me pregunto cuánto este gesto de humanidad le va a costar a los negros y cuánto tiempo tomará encontrar un policía lo suficientemente estúpido para hacerlo en cámara durante unos 10 minutos. La muerte expuesta de esta manera es pornográfica. Lo que es interesante es cómo la Ferrier cuestiona el dispositivo mismo de exhibición de esa muerte, ¿no? Va a venir un policía que va a hacerlo en cámara 31 segundos más después, ¿no? Y cómo esa muerte es una muerte que expone pornográficamente una jerarquización precarizante por motivos raciales, pero que lo hace a través de un aparato más mediático y por lo tanto tecnológico, que al mismo tiempo que estereotipa y muestra esa muerte como algo interesante y consumible, sin embargo instituye un punto de fuga porque eso se va de las manos del dispositivo de poder y genera lo que nosotros sabemos que generó, que fue esa protesta dura durante
2020. Y finalmente, tiempos heterocrónicos, porque está el presente de ese asesinato, el presente de ese racismo, pero después aparece Harriet Tubman, de golpe, que era una esclava que escapó, buscó su libertad y consigue su libertad en un momento, y en las guerras entre el norte y el sur empieza a ayudar a los otros esclavos a través de las vías del tren y a través de los trenes a escapar, ¿no? El anudamiento es interesante porque no solo lleva a cómo este proceso que se está dando en el presente está anudado a otra temporalidad en el pasado, sino que además lo que está señalando es que el problema en el fondo es económico. Lo racial está anudado a lo económico, a un dispositivo que tiene que ver con el sistema esclavista, que tiene una larga data y que también lo podemos leer en Tomás Moro, a ese mismo sistema esclavista porque estaba ahí. Es parte de los problemas que se, se discuten en Utopía, y también estoy pensando es parte de los problemas que se van a discutir en textos de la antigüedad, Aristóteles, Platón, bueno, etcétera. ¿No? Digo, para pensar en esa dimensión de un proceso de precarización de larga duración y cómo se van dando inflexiones distintas. Eso es muy interesante porque acá las vías del tren, que son también una tecnología del siglo XIX, que unía el sistema de producción y que agilizaba el sistema de producción, es usada a contramano para poder liberar a los esclavos, ¿no? Fíjense la tecnología cómo empieza a aparecer también ahí como en un rol bastante ambivalente en estos dispositivos de precarización. En este sentido, me parece que la escritura de Daniela Ferrier hace emerger una comunidad precarizada, pero también dentro de la comunidad afroestadounidense hace pensar en esa comunidad haitiana de la que la Ferrier forma parte, ¿no? Como una población doblemente precarizada, ¿no? Porque él trae sus relatos biográficos de cómo se fue integrando a esa vida norteamericana a lo largo del libro también. Y trae una discusión que a mí me parece sumamente interesante por lo que moviliza más que por lo que constituye. Hay un texto, por ejemplo, de Flor Zephyr, que cuestiona a las operaciones de Daniela Ferrier porque dice algo así como, bueno, ¿y entonces a quiénes representa la escritura de Daniela Ferrier? ¿Quiénes lo leen a Daniela Ferrier? Porque dice, está bien, es una escritura, la voy a resumir groseramente a los argumentos, pero después, si quieren, se los paso al texto. Porque dice, está bien, dice, es un escritor que no deja de problematizar la negritud del mundo haitiano, el mundo haitiano, lo que les pasa a los migrantes, lo que les pasa a estos sujetos en las condiciones de precarización. Pero la lengua en que escribe, dice, es el francés. Y es una lengua colonial que además dice, no vamos a pensar que todos los haitianos hablan en francés y escriben en francés. No, solo el 10% de la población, según algunos censos que trae a colación en el texto. Y además dice, lo que le cuestiona básicamente es, ¿por qué Daniela Ferrier entra a la Academia Francesa? ¿No? Lo cuestiona diciéndole, ¿no es una trampa un poco que un escritor francófono entre en la Academia Francesa porque escribe bien francés? Eso es un poco lo que le está cuestionando a Daniela Ferrier. Y dice algo que
es también interesante de pensar porque dice, bueno, y además ingresa en la Academia Francesa en un momento en el que el creol, en el que hay en Haití hay una discusión sobre el creol, que ustedes saben que es la lengua que sí hablan todos los haitianos, como lo plantea ella, que es una lengua producto de un sincretismo cultural. Hay una discusión sobre sus orígenes. Se supone que es una lengua que emerge como una fusión entre el francés y una lengua africana sobre la que no hay acuerdo alguno, pero hay distintas hipótesis sobre esto. Em, entonces dice, está siendo reconocido por la Academia Francesa en un momento en el que la lengua creol incluso se está discutiendo si debe ser enseñada o no en las instituciones educativas, ¿no? Más allá de esta discusión y de las posiciones que se puedan tomar, a mí lo que me parece interesante es cómo estos sujetos diaspóricos, en un contexto postnacional, en un contexto eh, donde la nación no es el centro, sin embargo, en esa movilización y en esos pasajes son siempre cuestionados, ¿no? Eh, y eso a mí me parece muy interesante porque indica hasta qué punto las valoraciones realizadas desde los marcos conceptuales, por ejemplo, que se tome a la lengua como el dispositivo fundamental a partir del cual cuestionar la práctica de un escritor, se transforma de alguna manera en un criterio de valor esencializado y esencialista, ¿no? Y que se encuentra con ciertas dificultades, porque efectivamente Daniela Ferrier, más allá de que podamos discutir quiénes lo leen, que no los lee el pueblo, que no lo lee el pueblo haitiano y demás, sin embargo instala la problemática del pueblo haitiano fuertemente en la lengua del colonizador, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, digo, esas paradojas están ahí instaladas, son movimientos de ida y vuelta, y que me interesa por lo menos plantearlo, ¿no? Porque lo interesante es que Daniela Ferrier, detrás de este dispositivo, detrás de esa condición diaspórica, puede deslocalizar el racismo y relocalizarlo moviéndolo a lo largo de los trechos de su escritura. En Pequeño Tratado sobre el Racismo piensa en el racismo en Estados Unidos, en el proceso doble de precarización del racismo en Estados Unidos y la población haitiana, pero al mismo tiempo trae toda esta otra discusión, ¿no? Del racismo en términos de la relación de una lengua colonial con otra lengua sincrética, producto del sincretismo cultural. Quisiera decir que hay varios textos, antes de pasar a Ricardo Lisias, que hay varios textos en esta serie que estoy trabajando que trabajan esta cuestión del problema de la lengua, del problema de los sujetos migrantes y de los estados de excepcionalidad que producen en estos dispositivos y los procesos de precarización que recaen sobre ellos, tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista eh, concreto de los cuerpos sobre los cuales se escriban, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Poisson d'Or de Leclésio, por ejemplo, algo que no dije que es importante, mi corte de lo contemporáneo es desde los 90 para acá, ¿no? Entonces también está Poisson d'Or de Leclésio, los textos de Georges Bertonol, Berkeley en Velayo, Lorgi, trabajan también con estos sujetos migrantes que se van sometiendo a procesos de desubjetivación y de reprecarización por cuestiones raciales, por cuestiones étnicas o por cuestiones postnacionales en conflicto con lo nacional, ¿no? Cristian, Em, Cristian, quería decirte sí, por el tiempo, si estamos, para que pedirte ¿cuánto no. estamos? No, estamos ahí como a las 4, viste que Uh, nuestro conversatorio tiene como un tiempo, pero por supuesto podemos seguir un poco más, unos no, 15 lo minutos más. resumo rápido, rápido. Perdóname que me haya interrumpido. No, no, no es ninguna interrupción, está bien porque no estaba mirando el tiempo y no lo tenía el tiempo. Me fui un montón con la Danila Ferrier. En Ricardo Lisias hay un texto que se llama La vista particular y en donde él trabaja o aborda
cómo una favela, a partir de una operación de José de Arariboria que se vuelve viral y que es una performance, en realidad se meten, lo filman, esa performance se toma, sale en cámara y se viraliza y se transforma en el artista del momento, ¿no? Y a partir de eso él instala dispositivos en las favelas, en una favela de Río de Janeiro, y transforma la favela en una obra de arte, al punto tal de que todos los sujetos empiezan a ver sus vidas transformadas por esa obra de arte. Y en un momento, pasando bastante avanzada la novela, esa obra de arte se traslada entera a un museo. Es decir, toda la favela se traslada al interior de un museo y los habitantes de la favela se transforman en asalariados con sueldo, a los que se les paga como parte de esa obra de arte. Por supuesto que después empiezan a haber problemas de autoría. ¿A quién le corresponde la autoría de esto? ¿Al que filmó la operación de José Arariboya? Es decir, ¿quién es el que firmó el narco de la favela, que es el que tiene las cámaras? ¿No? Entonces, ¿a quién le pertenece esa obra de arte? Empieza a aparecer toda esa discusión, por un lado, pero al mismo tiempo empieza a aparecer una discusión ética en el trasfondo. Es decir, ¿hasta qué punto, qué hace un artista con, que no pertenece a la favela, además, cuando trabaja con esos sujetos marginales? ¿No los está precarizando? Porque después esa favela empieza a itinerar por todas las ferias en el mapa mundial. Y empiezan a haber problemas. Irrumpe la policía y mata a un niño negro que está jugando en la favela. Y el fallo judicial dice que como es parte de una obra de arte, el hecho no ocurrió y no hay asesinato alguno, porque es ficción, ¿no? Entonces empiezan a desdibujar los límites éticos y el arte reprecariza lo precario, ¿no? Es un poco lo que trabaja Clarice Lispector en Ahora de Estrella también, para pensarlo en otra deriva un poco más cercana y próxima, ¿no? Pero cómo aparecen estos dispositivos de reprecarización ligadas al arte. Y por último, si llego, si no, si hay que cortar, cortamos, decime Walter, paso rápido, No, no sigamos, te escuchamos rápido, me encanta. rápido, y termino rápido. Les prometo que esto lo digo rápido. Esto que ven acá es un mural que se pintó en Marcos Juárez por parte de En Grupo, que era un colectivo de artistas de la ciudad que había sido contratado por la municipalidad de Marcos Juárez en el 2013 eh, para pintar murales y para hacer intervenciones en la ciudad. El tercer mural que deciden pintar es este, y tiene que ver con la problemática ambiental de los agrotóxicos, como ustedes pueden ver, ¿no? Por supuesto que, esperen que voy a pasar un poco más, detrás de esto está la obra de Grant Wood, American Gothic, pero resituándola desde la problemática agrotóxica. Aparece el avión allá fumigando y los cuerpos cadavéricos en primer plano. Y lo que se ve en el plano superior izquierdo es el artículo 41 de la Constitución Nacional que pide el derecho a una vida digna, ¿no? La obra ponía en escena cómo el negocio agrotóxico precarizaba los cuerpos de unos ciudadanos y los transformaba en cadáveres. Lo que se desata es un problemón entre los sectores del campo que van a la intendencia, agreden al intendente y a varios de los funcionarios municipales, y la intendencia tiene la gran idea de borrar el mural pintándolo de blanco. Se desata todo un problema legal y esto llega a los medios nacionales, se realizan protestas en contra de la censura y se vuelve a pintar este mismo mural, ahora con el sujeto en negro que estaba borrando el mural como intervención, ¿no? Lo interesante es cómo también acá aparece un dispositivo que visibiliza e invisibiliza la práctica artística misma y los cuerpos que pueden ser mostrados
eh, en qué condiciones pueden ser mostrados incluso esos cuerpos. No pueden ser mostrados esos cuerpos como demacrados por la propia actividad económica de la que vive fundamentalmente ese pueblo, ¿no? Entonces hay todo un proceso de precarización. Esto está relacionado, y finalmente cierro, también con una muestra que se hizo en el Palais Glas en 2016, muy próxima a este mural que apareció en Marco Juárez en un pueblo fumigado, que es la muestra de Pablo Piovano, El costo humano de los agrotóxicos, que estuvo en el Palais Glas en 2016, y que fue el resultado de un recorrido fotográfico que hizo por los pueblos de Córdoba, Corrientes y Misiones, de manera independiente porque nadie le financió esto. Tuvo que exponer estas fotografías primero en circuitos internacionales y en festivales porque tampoco pudo llevarlo a medios masivos porque los auspiciantes eran empresas de agrotóxicos. Entonces también ahí aparece el problema de cómo visibiliza e invisibiliza estas poblaciones. Para cerrar, lo interesante de estas prácticas culturales es que lo que hacen aparecer son parcelas de humanidad sometidas a estos procesos de precarización, de riesgo, que son procesos de precarización que llevan en sí visibilizaciones e invisibilizaciones que afectan no solo a los cuerpos mismos, sino a las prácticas culturales en las que se inscriban, ¿no? Y al mismo tiempo, todas estas prácticas y sobre todo esta serie, lo que muestra, lo que pone en primer plano es cómo los dispositivos mediáticos de la información, que son las nuevas tecnologías de la información del capitalismo en esta fase tardía del capitalismo financiero, eh, arrastran en sí mismas estos procesos de precarización. Y lo interesante es que estas operaciones artísticas tratan de desnudar esos dispositivos y mostrar un poco lo que dice Didier Berman en Pueblos Expuestos, fue Pueblos Figurantes, esos pueblos sucios, que no están estetizados, en donde aparecen las relaciones convulsas entre los sujetos y en donde aparecen, para decirlo en los términos de Pablo Piovano, no tanto el costado exitoso del proceso capitalista, sino las sombras del éxito de ese proceso capitalista. Bueno, esto en general. Me apuré sobre el final, pero me detuve demasiado en la Ferrier, quizá. No, gracias, Cristian, excelente tu exposición. Me encantó, nos No. encantó, creo, a todos. Y bueno, realmente me pareció interesantísimo todo el recorrido que vas haciendo y preguntarte si se, y ya para abrir un poco, romper el hielo con las otras preguntas que pueda haber, no, ¿cómo trabajás con todos? Ahora es un poco más disciplinar en principio, ¿no? Eh, Porque bueno, has hecho un recorrido tan interesante mostrando por otra parte lo heteróclito de tu abanico, digamos, de objetos y cómo trabajas con objetos tan disímiles, con lo heteróclito de esto, a partir de algo que a mí, con esa referencia que hiciste específica de que tu corpus está, digamos, después de los 90 no sé por qué me remitía un poco, que es santo de devoción de algunos y de otros no tanto, que es Michel Houellebecq, a partir de las partículas elementales y esta idea de una historia de algo posthumano, ¿no? El que narra finalmente es alguien posthumano que estamos, digamos, ya estamos en un escenario de alguna manera, y con esto de los pueblos fumigados, casi, digamos, apocalíptico, ¿no es cierto? O post-apocalíptico, ¿no? Eso te quería preguntar. Bueno, las dos, trato de responder las dos. Primero, Welbeck estuvo en algún momento en los horizontes gravitando en el corpus, porque bueno, las partículas elementales, pero también la posibilidad de una isla, podrían pensarse también en estos, como parte de estos dispositivos de precarización del capitalismo postglobal hoy ya, ¿no? Ya de lo globalizado a lo postglobal, pero me interesa justamente desde los 90 para acá trabajar entre esas dos caras, ¿no? Y de hecho puede entrar perfectamente Michel Houellebecq, pero no lo tenía como presente, no lo trabajé demasiado en esta constelación, pero podría entrar perfectamente. Em, y después me parece que lo heterogéneo tiene que ver con que
yo trabajo no tanto la cuestión de las formas, sino que trabajo con la cuestión de la imaginación, ¿no? La imaginación como la capacidad de pensar a partir de imágenes y la posibilidad de cómo esas escrituras, performance, murales, fotografías, películas, series, ponen en primer plano y exhiben imágenes. Entonces me interesan más que la forma, más que la división clásica forma-contenido, en todo caso los dispositivos de exhibición de esas imágenes, ¿no? Entonces, un poco lo que pone en común esta heterogeneidad, creo que es eso, ¿no? Por eso es bastante indisciplinada, pero al mismo tiempo responde a un estar en común que es la perspectiva crítica propia, que tiene que ver con eso, digamos, pensarlos como imágenes, partes de un imaginario cultural extendido, y problematizar los dispositivos de exhibición de esas imágenes, es decir, cómo se exhiben esas imágenes, qué es lo que traen y hasta qué punto desbaratan o no esos procesos de precarización que vienen a mostrar, ¿no? O abren o habilitan a otras posibilidades más allá de esos dispositivos de precarización. No, y aparte la idea que trajiste tan ilustrada sobre Danila Ferrier y sobre el hecho policial, digamos, en Estados Unidos, de alguna manera cómo están permeando ambos elementos uno al otro. Y lo último que mostraste, que es muy revelador, no conocía el caso del mural y de todo lo que ocurrió con ese mural, Marcos. No, la verdad que no conocía eso y que tiene que ver con toda una construcción, aparte territorial de los pueblos fumigados. Digo, estás todo el tiempo trabajando, digamos, con el imaginario, con la relación de cómo el presente permea sobre eso y a la vez hay interacciones, digamos, entre arte y presente de alguna manera. Sí, arte y presente, no como determinación, siempre digo, sino bueno, en una línea de disolución de las fronteras entre, Claro. eh, bueno, por un lado las disciplinas, los géneros, que digo, son objetos que también traen esa pregunta, ¿por qué género, en qué género están escritos, ¿no? El mismo libro de Danila Ferrier en sí mismo trae Claro, esa pregunta, tu pero hibridez. también lo que hace Ricardo Lisias, porque Ricardo Lisias es un performer, además, ¿no? Entonces esa operación que hace en A Vista Particular es de alguna manera una respuesta a sus procesos performáticos. Él no lo mencioné, pero porque fui a Mil, él tiene una práctica precedente que se llamó Delegado Tobías, que salió primero con como un ebook y en donde el leitmotiv de esa escritura, de esos ebooks, era cómo habían matado a Ricardo Lisias, ¿no? Mm. Y eran ebook muy breves y en un momento en esos ebook aparece un acta de defunción y sale a la prensa de que Ricardo Lisias había sido enjuiciado por falsificar documentos públicos. Y se arma todo un escándalo en la prensa, ¿no? Por años, Ricardo Lisias escribe mails a todos sus contactos, nos escribe, qué sé yo, nos muestra, va subiendo en sus redes todo el proceso policial en el que entra, y en 2016 realiza una obra que se llama O Delegado Tobías, Inquérito Policial, o sea, el enjuiciamiento, no me sale, no es enjuiciamiento, es el proceso judicial del delegado Tobías, ¿no? En donde va mostrando todo lo que pasó, la relación incluso con la editora Lote 42, que es donde aparece esta obra nuevamente, y en un momento la obra dice que todo había sido una invención y una autodenuncia del propio Ricardo Lisias que se tomó por real. Entonces no sabemos ahí dónde está lo real, lo ficticio, pero están interviniendo. Durante Total. años, esa operación permeó la imaginación pública de Brasil, desde Sao Paulo, y casi del Cono Sur, te diría, haciéndonos participar de un proceso judicial en el que estaba participando Ricardo Lisias que había sido falso. Vale, sí. O no, no lo sabemos, queda ahí, en el suspenso, ¿no? Esa definición. Y es un poco también cuestionar la ética de trabajo del arte nuevamente, tensar los límites. Lo que está problematizando Ricardo Lisias es eso, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto el arte puede intervenir y hasta qué punto, cuáles son los límites éticos, ¿no? Lo que aparece en la vista particular es eso, básicamente. ¿Qué pasa con el arte de aquellos artistas que escriben sobre lo precario? ¿Están sacando Bueno, rédito con eso? bueno, me interesó mucho ¿Qué es lo también que pasa?
la aparición de Virginie Despentes, ¿no? El cógeme de Virginie Despentes, un texto que yo he trabajado, me permito meterme, ¿no? Sobre el nudo de la violación, digamos, que es uno de los temas que ha reaparecido ahora en la contemporaneidad. Vengo de leer y estoy trabajando con Edouard Louis, Histoire de la Mm, violence, Historia de la violencia, donde es un joven que narra, digamos, que se levanta un negro en la Plaza de la República en París, lo lleva a su casa, le roba el móvil, lo estrangula, lo viola, y él narra de una manera muy coral esa violación de un hombre por otro hombre en esa historia. Ahora, lo más interesante es que esto ha pasado a otra esfera porque según el juicio al cual fue llevado este muchacho, que por otra parte es árabe, ¿no? Y no es un tema claro. menor, y no es un tema menor, según el juicio no hay una comprobación definitiva de que haya sido violado Edouard Louis por este árabe, ¿no? Y es más, la justicia dice que lo que reconoce es que hubo un robo, pero no un abuso sexual. Con lo cual, la literatura estaría diciendo algo que evidentemente a lo mejor en lo real no tiene una contestación, digamos, del orden de lo judicial, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, lo que me interesa es, bueno, también ahí la violación, digamos, la precarización de nuestras vidas en torno a la violación y la aparición, el relato de las violaciones que han quedado, digamos, sometidas y soterradas, silenciadas, bueno, ni hablar, ¿no? Bueno, quisiera abrir, Sí, perdón, sí. perdón, nada, solo acoto esto, porque la inflexión que me permite Besmois, que también me permite Cabezón Cámara, que me permite Lorgi, que me permite Joel Gilberto Noli, varias más, Niamela el Tit incluso también, es que ese dispositivo también tiene un pliegue sobre lo sexo genérico, que también aparecía en Utopía de Tomás Moro, ¿no? Hay algo del orden de lo sexo genérico, de la construcción y deconstrucción del binarismo que precariza a unos sujetos frente a otros y que los expone más a la muerte a unos que a otros, ¿no? O incluso al riesgo de ser violados a unos o a otros, que es lo que plantea también Virginie Despentes, que también aparece en Teoría King Kong. En Teoría King Kong, Sí, digamos, que claro. también aparece ahí como fuertemente, ¿no? Problematizada la cuestión de qué cuerpos están expuestos a ser violados, ¿no? Como parte de un mismo dispositivo de precarización. Y cómo ese dispositivo de precarización es un mecanismo de control. Y es una forma de gobierno, eso es importante tenerlo en cuenta, que está anudando economía, subjetividad, política, gobierno, todo el tiempo, ¿no? Pues además, qué sé yo, en Besmois tenés la cuestión ahí de que son mujeres arrojadas a la pendiente del crimen en una marginalidad máxima, una de las cuales trabajaba como actriz porno, además, ¿no? Entonces Las también dos está la mujeres. cuestión económica en el trasfondo de ese derrotero de la violencia entre dos mujeres, ¿no? Y bueno, y toda la polémica que se desata, que ya sabemos. Un La que texto participa está Houellebecq de esa polémica, ¿no? Pero sí, sí, bueno, un no texto importa. interesante, cogeme o fóllame, no sé, en las Sí, traducciones en español lo pueden conseguir como Viólame también la traducen. viólame. He Ah, visto mira, viólame. Viólame. Yo tengo viólame o cogeme o fóllame. Son Bueno, Fóllame, sí. tenemos poco tiempo, pero me gustaría si hubiera otra pregunta. Igual agradecerte, Cristian, todo este espléndido recorrido que nos has hecho, realmente deslumbrante de alguna manera, todo el recorrido que has hecho de Moro a los pueblos fumigados, realmente agradecido. Pero si hay alguna pregunta, con todo gusto. Nadie, nadie. No, porque fue muy extraordinariamente muy bueno lo tuyo y te agradecemos. Yo deseábamos tenerte en el conversatorio, vos lo sabés, desde hace un tiempo que veníamos charlando, así que bueno, creo que ha sido una tarde interesantísima para instalar esto y en este día también, porque como vos bien dijiste, en este día de nuestras precarizaciones, no solo de todo el aparato científico, también me gustaría también de nuestra condición docente, ¿no? En las condiciones en que nuestros Tal cual. salarios están Y siendo lo pensados. extiendo más, ya que es un instituto de humanidades. Nuestras precarizaciones en torno de las humanidades, ¿no? Tan desprestigiadas últimamente por los tipos de objetos e investigaciones que hacemos. Ahí también hay un dispositivo de precarización que recae fuertemente en esto que hacemos y que sabemos que no necesariamente es productivo, pero que tiene también su costado económico en muchos aspectos, ¿no? Digo, acá hay también en torno a esto que hacemos, que es investigar, escribir, leer, sondear la cultura, tratar de interrogarla críticamente, también pende sobre nosotros ese dispositivo de precarización. Agradecemos muchísimo al doctor Molina desde Rosario por esta intervención. Esto próximamente, en las próximas 24 horas, queda subido a nuestro canal de YouTube del Instituto de Investigación en Humanidades, doctor Gerardo Pajés.
porque seguramente yo por mi parte también lo haré, voy a volver a tu presentación visual para recuperar algunos títulos que se me escapan o que no conozco, no he trabajado, o películas o series que realmente me van a interesar volver. Así que para todos aquellos que nos vean o que nos están viendo ahora, que nos acompañan esta tarde, van a tener la oportunidad de revisar un poco todo los objetos que ha presentado el doctor Molina esta tarde. Agradecerles mucho, agradecerte, Cristian, a vos, a todos los presentes, y decirles, bueno, que nos esperamos el próximo 10 de junio con un conversatorio de un gran especialista, un gran psicoanalista sobre infancia y juventud, sobre el problema de TikTok y los adolescentes. El problema de TikTok y los adolescentes, la durabilidad de la atención de los adolescentes en las redes, que es un tema que para toda nuestra población estudiantil del Nacional de Buenos Aires y para toda la población, digamos, Para de todos. adolescentes, va a ser, creo que va a ser un conversatorio, digamos, muy, muy interesante. Gracias a todos por esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a Chao, vos, buenas gracias. tardes. Walter, Gracias y al a instituto. todos. Gracias, Gracias Chao, chao, muchas gracias. a todos. gracias, 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 Cristian. gracias.